Nueva víctima. Joven de 17 años fue asesinado en Táchira durante protesta nocturna. Encuentro, Conferencia Episcopal recibe a Elías Jagua para tratar tema constituyente. Expectativa. Presidente Donald Trump espera un cambio significativo en Venezuela. Repudio. Canciller Delcy Rodríguez rechaza sanciones contra magistrados del TCJ. Cargos. Policía de Nueva York acusa al autor de asesinato en Times Square. Estreno. Juanes cuenta su vida en un documental. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, para todos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Buenas tardes, ya estamos listos. En nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Néstor Brito Landa y quien les saluda, Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Un joven de 17 años fue asesinado en el municipio Córdoba de Táchira en la madrugada de este viernes, cuando la comunidad se resguardaba de la acción de pistoleros. Esta sería la sexta víctima registrada en el estado andino desde que iniciaron las alteraciones al orden público. Y en Carabobo también hoy falleció el supervisor agregado de la policía de ese estado, Jorge Escandón, herido en la cabeza el pasado lunes durante las protestas en el sector Palma Real del municipio de Naguanagua. El funcionario de 37 años era el jefe de brigada motorizada del municipio de Naguanagua y tenía 17 años en este cuerpo de seguridad. Recibió un disparo en la cabeza el lunes cuando enfrentaba una protesta en el sector Palma Real. Escandón recibió el impacto en la frente con orificio de entrada y salida. Desde que resultó herido, su estado de salud era crítico y fue sometido a un coma inducido hasta este viernes, que falleció en horas de la mañana. Deja esposa y 2 hijas. Integrantes de la Comisión Presidencial para la Constituyente, encabezados por el ministro de Educación, Elías Jagua, acudieron a la Conferencia Episcopal Venezolana para reunirse con los obispos y exponerles la iniciativa del presidente Nicolás Maduro. Lirio Pérez está en vivo en el lugar y nos amplía. Adelante, Lirio, buenas tardes. Buenas tardes, Néstor, gracias. Exactamente como lo decías, estamos en la planta baja de la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana. A las 10:30 de la mañana comenzaron a llegar los miembros de la Comisión Presidencial para la Constituyente. El primero en entrar fue el ministro de Educación, Elías Jagua. Entre los otros integrantes estaban los ministros Aristóbulo Isturiz, Adán Chávez, estaba la representante indígena Noelí Pocaterra, también vimos a Isaías Rodríguez. Ellos intercambiaron saludos, bendiciones en un tono cordial. Monseñor Diego Padrón, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, los recibió en la puerta y luego juntos caminaron hasta subir la escalera hasta el primer piso. Allí se desarrolla la reunión, como decíamos, debe haber comenzado a eso de las 10:35 de la mañana. Cuando ya estaba en desarrollo, vimos llegar a Elvis Amoroso, el consultor jurídico del Palacio de Miraflores. Esta reunión es producto de una invitación que hicieron representantes de la Comisión a la Iglesia Católica Venezolana o a la jerarquía, a los obispos, para debatir el tema constituyente. Monseñor Diego Padrón dijo que esta es la casa de todos, los iban a recibir para ratificar el rechazo que tiene la Iglesia Católica Venezolana a esta iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente y para hablar de otros temas. Entre los obispos que sabemos están presentes en la reunión están, por supuesto, Monseñor Padrón, pero también está Monseñor Jesús González de Zárate, él es el arzobispo auxiliar de Caracas, y también está Monseñor Raúl Biort Castillo, él es el obispo de La Guaira. Nosotros vamos a permanecer aquí, la reunión está en desarrollo y cuando tengamos nuevos datos haremos un nuevo contacto en vivo desde la Conferencia Episcopal Venezolana. Endrina. Muchísimas gracias, Lirio. Seguimos atentos. Más allá de nuestras fronteras, desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el bienestar de Venezuela es de interés para todo el continente americano. Una Venezuela estable, próspera, es el mejor interés del hemisferio y Estados Unidos está con toda la gente de nuestro hemisferio que quieren ser libres. Seguiremos con Colombia y otros países en el problema de Venezuela. Es un problema terrible. Desde el punto de vista humanitario, es como nada visto en mucho tiempo.
Trump afirmó que espera un cambio significativo para el país. Cuando miran las reservas de petróleo y la riqueza potencial que tiene Venezuela, hay que preguntarse, ¿por qué sucede eso? Porque es posible, pero ha sido manejado mal durante mucho tiempo y ojalá eso cambie y puedan demostrar esos activos, esas riquezas, porque hay que cuidarlas. Porque lo que sucede ahora es realmente una desgracia humanitaria. Estas declaraciones se las ofreció tras su reunión con el mandatario colombiano Juan Manuel Santos. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y a otros 7 magistrados por usurpar la responsabilidad de la Asamblea Nacional. La penalización incluye al titular del organismo judicial, Michael Moreno, junto a los jueces Juan Mendoza, Arcadio Delgado, Gladys Gutiérrez, Carmen Zuleta, Luis Bustillos, Lourdes Suárez y Calixto Ortega. El director del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, explicó que la medida obedece además al mal manejo del gobierno venezolano y la corrupción. Los sancionados agregados en la denominada lista Clinton no podrán tener ninguna relación comercial con empresas o marcas del país norteamericano. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, rechazó la sanción a 8 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia venezolano por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La ministra para Relaciones Exteriores informó que el presidente Nicolás Maduro, en su condición de jefe de Estado, ratifica su respaldo a los magistrados víctimas del poder imperial estadounidense. Para Rodríguez es inaudito e inadmisible que Estados Unidos imponga sanciones a un poder público soberano e independiente, violando leyes internacionales y venezolanas. También aseguró que ha quedado en evidencia la autoría y dirección de ese país para la desestabilización de Venezuela. El diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, Henry Ramos Ayub, calificó como graves las sanciones aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos a los magistrados del TSJ. Ramos Ayub aseguró que cualquier país soberano tiene derecho de imputar ciudadanos o aplicar sanciones. Precisó que Estados Unidos está imputando sanciones a los magistrados dentro de su territorio, así como Venezuela puede aplicarlas a cualquier extranjero. Afirmó que los altos funcionarios acusados de diversos delitos en el extranjero deben salir del territorio venezolano porque huyen de la justicia internacional. Reiteró que Venezuela es para ellos como un cristal en donde nada puede pasarles. Jorge Arreaza, ministro de Desarrollo Minero Ecológico, supervisó el traslado del tercer cargamento de oro a las bóvedas del Banco Central de Venezuela, que en total equivale a $40 millones, ubicando al país como entre la segunda y cuarta potencia aurífera del mundo. Diana Vázquez nos amplía los detalles. Al terminal auxiliar de Maiquetía arribó este jueves el cargamento de 453 kilogramos de oro proveniente del Estado Bolívar, que fue recibido por Arreaza, quien destacó que a pesar de los hechos irregulares registrados en la zona por parte de sectores opositores, fue alcanzada la meta mensual, cuando inició el pasado 18 de abril el proceso de extracción del material aurífero, el cual servirá para seguir asegurando los proyectos de inversión social. $40 millones mensualmente. Cuando Minerven se active plenamente, va a dar una cantidad también importante. Cuando las empresas mixtas como Siembra Minera, que ya está en proceso, y otras empresas que están en proceso de articulación legal, cuando se den va a haber más cantidad. El titular para el Desarrollo Minero Ecológico aseguró que el gobierno nacional compra a los pequeños mineros el oro a precio justo, no especulativo, como señalan dirigentes de oposición del Estado Bolívar. Por ahí andaba un señor que dice que es diputado, pero lo que da es gracia, diciendo que Minerven estaba paralizada. No, están trabajando y no angustia a esos 3.000 trabajadores que están allí. Y vamos con inversiones para Minerven y vamos con las empresas mixtas. En la actividad también estuvo presente Ramón Lobo, vicepresidente para el área económica, quien denunció que pese al bloqueo financiero que promueve la oposición, el gobierno del presidente Nicolás Maduro cumple con el pago de la deuda externa y sus compromisos con los venezolanos. Nosotros cancelamos nuestro compromiso, pero también dirigimos recursos para garantizar el suministro, por ejemplo, en estos momentos, de alimentos, de medicamentos a la población venezolana. Te pongo un ejemplo muy claro: 6 millones de CLAC. Luis Romero, vocero del Consejo Popular Minero, aseguró que se están utilizando políticas amigables y modernas para la extracción del oro.
porque quienes están ahorita comercializando no significan una población minera que no llega al 15% de quienes hacemos vida en los sectores mineros del estado Bolívar, que somos más de 250.000 mineros. Las autoridades venezolanas esperan que al menos 1 tonelada de oro entre mensualmente a las arcas del Banco Central de Venezuela. Desde el terminal auxiliar de Maiquetía, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, lamentó la anulación del pasaporte del gobernador de Miranda, Enrique Capriles, quien acudiría a una reunión en la sede del organismo en Nueva York. En Twitter, el funcionario de Naciones Unidas expresó que esperaba escuchar los puntos de vista de Capriles sobre la situación de Venezuela. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó de inaceptable lo ocurrido. Aseguró que es otra violación de derechos humanos en nuestro país. En Brasil, 2 ministros del presidente Michel Temer renunciaron a sus cargos en medio del escándalo por presunta corrupción en el que se encuentra implicado el mandatario. El ministro de Ciudades, Bruno Araujo, y el de Cultura, Robert Freire, presentaron la renuncia luego de que el Tribunal Supremo del país abriera una investigación contra Temer. Esto por las grabaciones en las que presuntamente aprobaría sobornos para comprar el silencio del expresidente del Senado, Eduardo Cunha. Así nos reveló detalles de la trama de corrupción de Petrobras. Ante la situación, miles de personas salieron a las calles a las principales ciudades del país para exigir la renuncia de Temer y convocar elecciones generales. Por otro lado, Joesley Batista, dueño de la empresa de carnes JBS y quien grabó secretamente al mandatario, pidió disculpas a los brasileños y reconoció que se realizaron pagos indebidos a funcionarios. En un comunicado, el empresario lamentó su error y, pese a dar explicaciones por lo sucedido, aseguró no tener justificación. Bien, vamos a escuchar declaraciones del magistrado Michael Moreno. Extranjero alguno en las competencias y facultades exclusivas del Tribunal Supremo de Justicia y sus integrantes. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia velamos sin imposiciones de ninguna naturaleza por los derechos irrenunciables de nuestra nación, por mantener incólume la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Cabe destacar que los propósitos imperiales, movidos por intereses oscuros, pretenden mellar la independencia del Poder Judicial para así tomar control de la administración de justicia. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica intentan coaccionar e intimidar la conciencia de los magistrados del máximo órgano judicial de la República Bolivariana de Venezuela, para que así imponer una agenda al margen de las leyes y del proceso democrático de nuestro país. El acto arbitrario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica viola los derechos fundamentales de los magistrados al imponer sanciones unilaterales de carácter administrativo que solo y a la luz del derecho internacional pueden ser decretadas por instancias judiciales y cumpliendo con los derechos universales del debido proceso y derecho a la defensa. Denunciamos estos actos que desmeritan las acciones del gobierno de los Estados Unidos, que insisten en mantenerse al margen del derecho internacional, e instamos a que las instancias judiciales del mundo rechacen por su ilegalidad e ilegitimidad tales sanciones que no cumplen con los mínimos requisitos jurídicos plasmados en los convenios y tratados internacionales. Es necesario señalar que las naciones del mundo, solidarias y preocupadas por la situación que atraviesa el país, han llamado constantemente al diálogo y a la mediación como únicos mecanismos de encuentro para los factores políticos en conflicto. No así el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que desmedidamente y en franca violación del derecho internacional ha asumido una acción injerencista, provocadora de odio y de hostilidad. Tal pretensión, además de ser inaceptable por violentar el principio de la soberanía, muestra un desconocimiento e ignorancia supinas del contenido de nuestro texto fundamental y de las atribuciones conferidas en el mismo en este Tribunal Supremo de Justicia. Permaneceremos atentos a que el Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna nuestra Constitución no sufra las consecuencias de estas agresiones personales, pero que tienen como única finalidad
postrar la convicción jurídica de estos honorables magistrados de la República. Una vez más, el Tribunal Supremo de Justicia, firme en su compromiso ante el país en velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes, ratificamos el llamado a la conciliación, al diálogo, a la unión de todos los venezolanos para procurar la paz de nuestro país. Muchas gracias a todos. Bien, eran declaraciones a esta hora del presidente del Tribunal Supremo de Justicia pronunciándose a partir de las sanciones impuestas por Estados Unidos a él y a otros magistrados. Hacemos una breve pausa. Así es, y al regreso. Bajo investigación. Responsable de tragedia en Nueva York tendría problemas mentales. Los detalles en tan solo minutos. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. María José González necesita con urgencia Ceftazidima y los medicamentos que ve en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar por los teléfonos 0424-188-8700 o 0412-013-0134. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos con las informaciones. Trabajadores del sector de las finanzas realizan una movilización en apoyo al gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, y a la constituyente. Lee Flores nos trae los detalles. Adelante. Amigos, muy buenas tardes, gracias por este enlace en directo. Nosotros estamos desplegados en la Plaza Morelos porque durante la mañana de hoy se inició la concentración que llegará por toda la avenida Universidad, avenida México, llegarán hasta Carmelitas, de allí subirán hasta Puente Llaguno, hasta llegar al Palacio de Miraflores, donde se espera sean recibidos por el presidente de la República. Justamente vamos a conversar con algunas de las personas que están participando en esta marcha. Conversamos con Gerson Hernández, el presidente del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela. ¿Qué lo motiva a participar en esta marcha? Definitivamente hoy una oportunidad de oro que se le está dando al sector empresarial. Hoy el presidente ha convocado a esta iniciativa, a esta marcha de la economía y finanzas del país, y nosotros, por ser actores fundamentales en la economía del país, estamos hoy haciendo acto de presencia aquí. La importancia que tiene para nosotros como empresarios, por primera vez sido llamado por un presidente de la República a participar en la toma de decisiones en lo que tiene que ver las economías y las finanzas del país, para nosotros es indiscutible una oportunidad de oro y que no vamos a desperdiciar. Podemos informarles que en esta marcha están participando todos los trabajadores del Banco Bicentenario, Ministerio de Economía y Finanzas, también Banco del Tesoro, la Oficina Nacional de Presupuestos, CENIAT, y todas las instituciones relacionadas con el sistema financiero venezolano. Este es el reporte que les tenemos directamente desde Plaza Morelos. Lee Flores, Noticiero Venevisión. Gracias, Liz. A esta hora vamos a escuchar declaraciones de Elías Jagua a la salida de la reunión con la conferencia episcopal. Escuchemos. Han sido cegadas por una violencia absolutamente irracional y finalmente en un acto muy cristiano, muy espiritual, hemos culminado la sesión, esta reunión del día de hoy, con una oración por la paz de nuestra patria, por que exista toda la voluntad de todos los sectores para, como lo ha pedido el Papa Francisco, construyamos puentes de diálogo entre venezolanos y venezolanas que somos. Nosotros agradecemos en nombre del presidente de la República haber sido recibidos por nuestra Iglesia Católica, por la jerarquía de la Iglesia Católica, que reconocemos como cristianos y católicos que somos, pastores de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Ministro, ¿va a participar la Iglesia en el proceso constituyente? ¿Van a participar? El Vaticano dijo que quería elecciones. Un grupo importante de la sociedad pide elecciones. ¿Por qué hace una asamblea nacional constituyente y no elecciones tal como lo pide el país y como ya están vencidas desde 2016? La Asamblea Nacional Constituyente son elecciones secretas, directas y universales. Si hay elecciones regionales, nosotros iremos.
y habrá elecciones presidenciales en el 2018. De manera que de aquí en adelante lo que viene son elecciones. Cuando se agregue el artículo de la Constitución, ¿esa será votada también? Bueno, a la Iglesia no le corresponde, no es un partido político participar del proceso constituyente. Simplemente ellos han escuchado las motivaciones que ha tenido el presidente para convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente. Le corresponderá a ellos, bueno, expresar la opinión que tienen al respecto. ¿Las modificaciones a la Constitución, ministro, serán votadas luego, para ser aprobadas por el pueblo o dependerá de lo que diga esa Asamblea Constituyente? De acuerdo a lo que está plasmado en las actas de debate y a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde a la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, y nosotros en eso lo acompañamos, creemos que lo más pertinente en el espíritu de la democracia participativa y protagónica es que sea consultada. ¿Elecciones sectoriales se descartan? ¿Elecciones sectoriales se descartan en esta Asamblea Nacional? No, están propuestas en el decreto y en las bases comiciales que se van a presentar en las próximas horas, en los próximos días. Las elecciones sectoriales son absolutamente válidas en el contexto de que nuestra Constitución reconoce sujetos protagónicos, sociales, que ejercen de manera directa la democracia. Y en esos sectores, con los registros institucionales, universales y validados y validables por cualquier institución, será también por elección directa, secreta y universal. Entonces ese decreto está por encima de la Constitución, ministro. Ministro, el decreto está por encima de la Constitución. ¿En qué parte de la Constitución dice que no puede haber elecciones sectoriales? ¿Dónde lo dice? No lo dice. Efectivamente lo reconoce. Dice que hay una democracia participativa, protagónica, y reconoce en varios artículos que existen los pescadores, que existen los indígenas, que existen los etcétera. Son varios artículos. Sería bueno que los leyeras bien, Bob. Mire, ministro, el día de ayer... Ministro, las sanciones aprobadas por el Departamento del Tesoro contra 8 magistrados. No, le hemos expresado que ellos, como pastores de todos los venezolanos y de todas las venezolanas, podamos efectivamente contribuir a que la oposición, la llamada Mesa de la Unidad, se siente a retomar la hoja de ruta que acordamos con su santidad Juan Pablo II, con el representante, del Papa Francisco y con los expresidentes. Hay una hoja de ruta que nos lleva a una solución pacífica del conflicto institucional planteado por el desacato de la mayoría de la oposición venezolana. Hay un documento de convivencia donde nos comprometimos a renunciar al odio, a la violencia, a la intolerancia. Si retomamos esos documentos, podemos rápidamente retomar la paz en nuestro país. Ministro, hay elecciones y el año pasado elecciones vencidas. ¿Por qué hacer elecciones entonces en una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cómo? Hay elecciones vencidas en el año 2016. ¿Por qué hacer entonces elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente y no elecciones regionales como lo establece la Constitución? Bueno, porque la Constitución prevé que en cualquier momento, en el 348, por iniciativa del presidente de la República, de la Asamblea Nacional con sus 2/3 partes, de los cabildos y de la iniciativa ciudadana, se puede convocar a una Asamblea Constituyente. Es perfectamente constitucional. Nosotros no nos oponemos a que haya elecciones regionales. Si las hay, iremos. Y elecciones presidenciales habrá en el 2018. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Eran declaraciones del presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente a la salida de la reunión con miembros de la Conferencia Episcopal Venezolana. Vamos con más información. 3 días de duelo fueron decretados en Maracaibo y la Universidad del Zulia, casa de estudio a la que pertenecía Paul René Moreno, de 24 años de edad, quien murió en horas de la tarde de este miércoles al ser arrollado por una camioneta desconocida que embistió a un grupo de manifestantes quienes se encontraban en la avenida Fuerzas Armadas de la capital zuliana. A esta hora vamos a hacer un contacto con nuestro compañero José Leonardo Nava, quien nos trae detalles del caso del joven quien murió al presentar politraumatismo generalizado. Sí, gracias. Buenas tardes. En efecto, desde las 8 de la mañana, familiares y amigos del joven universitario Paul Moreno, de 24 años de edad, se encuentran a las afueras de la Medicatura Forense de Maracaibo, a la espera del cuerpo del universitario, quien cursaba el 5º año de medicina y pertenecía al grupo de socorristas de esta casa de estudio. Entregó su vida por su carrera. Cuando muchas personas han preguntado sobre la vocación que Paul tenía por su carrera, sin duda es una vocación, o era una vocación sin límites, una vocación que lo llevó a lo que sucedió.
Él nunca dudaba en ayudar a alguien. Su vocación siempre fue estar ahí, estar entre un bando y otro. Ayer en la marcha que hubo para el Vía La Barraca, ya terminada la marcha, Paul estaba pendiente de los muchachos, de las personas que necesitaban de su ayuda para prestar primeros auxilios, y en ese momento fue arrollada supuestamente por una camioneta Toyota blanca Hilux, quien lo arrolló 2 veces y por supuesto perdió la vida. El cuerpo de Moreno en las próximas horas será llevado hasta la capilla de la iglesia de la Candelaria en el sector San Jacinto de Maracaibo, lugar donde residía junto a su madre, y este sábado se tiene previsto se realice el sepelio luego que lleguen algunos familiares que viven en el exterior. Vale la pena destacar, amigos televidentes, que a esta hora los cuerpos de seguridad se encuentran en la búsqueda de la camioneta y de la persona responsable que la conducía. Información que podemos compartir con ustedes a esta hora desde el estado Zulia. Muchísimas gracias. Un joven de 17 años fue asesinado en el municipio Córdoba de Táchira en la madrugada de este viernes, cuando la comunidad se resguardaba de la acción de pistoleros. Esta sería la 6ª víctima registrada en el estado andino desde que iniciaron alteraciones al orden público. Marine Glot nos amplía. Hola, buenas tardes. Gracias, Estudios. En efecto, un nuevo hecho de sangre entristece al estado Táchira. En esta oportunidad, un joven de 17 años, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, fue asesinado con un disparo en la cabeza cuando grupos armados irrumpieron la población de Santa Ana en el municipio Córdoba. Familiares exigen justicia. En el momento que mi hijo va a salir, yo me meto por la cocina y él salió y se sonrió y salió corriendo con la muchacha tras las muchachas. En lo que él cruza para agarrar un palo para ponerlo así en la barcada para que no entraran los motorizados. Y en ese momento pues sonaron los disparos. Venían los motorizados venían disparándole a todo el mundo. Entonces ellos salieron corriendo, incluso 2 vecinos se escondieron detrás de la Virgen que está ahí en toda la cruz. Se escondieron y ellos no lo vieron. Y pues mi hijo, venía otro muchacho al lado de mi hijo. Y empezaron a disparar y le dieron un tiro aquí. Y le salió por aquí. Y o sea, no puede ser que una persona, porque esas son personas que salen a matar, yo no sé quién las arma o quién les da pistola para que maten a inocentes, porque es un muchacho inocente, y no solamente él, hay muchos muchachos que también han matado, y entonces esto no puede quedar así. Eso hay que hacer algo, no sé, la justicia venezolana, el gobierno. Declaraciones que escuchaban ustedes de Marlene Quevedo, madre de la víctima. Cabe destacar que por los hechos de sangre registrados recientemente en Palmira, Capacho Nuevo y Tucapé, fueron imputados 2 efectivos de la PNB, un funcionario de Politáchira y 3 guardias nacionales. Información que manejamos a esta hora desde la región andina del país, y con esta retornamos a Caracas. Adelante. Muchísimas gracias, Marine. Y a juicio del gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, grupos armados financiados por el Partido Voluntad Popular son los responsables de la ola de violencia generada en el estado. Ustedes son los autores de la muerte de hombres y mujeres. Ustedes son responsables de una crisis económica inducida. Y también son los responsables de estos saqueos, homicidios, crímenes, terror en el Táchira andina, tierra de paz. Bielma Mora reveló un supuesto plan de ataque a la alcaldía de San Cristóbal. La quema a través de un saqueo simulado de la alcaldía de San Cristóbal para incendiar oficinas de catastros y proyectos donde reposan pruebas contundentes de su gestión de más corrupción. El gobernador Bielma Mora aplaudió la activación de la segunda fase del Plan Zamora para retomar el orden en el estado Táchira. Josy Fernández, alcalde del municipio Los Alias del estado Miranda, informó que 52 personas han resultado heridas en los Altos Mirandinos luego de las protestas y situaciones irregulares ocurridas en los últimos días. Fernández explicó que el principal hecho que lamentar ha sido la muerte de Diego Arellano. Destacó que las lesiones a las personas han sido en su mayoría ocasionadas por impactos de bombas lacrimógenas y perdigones, aunque este jueves hubo un herido de bala. Detalló que 15 personas han sido detenidas. El alcalde informó también que los daños a la infraestructura del municipio han sucedido principalmente en la avenida perimetral de San Antonio. Jorge Rodríguez, jefe del Estado Mayor del Gobierno de Caracas, aseguró que los venezolanos elegirán a los diputados constituyentes a través del voto universal, directo y secreto. El alcalde del municipio Libertador dirigió un encuentro con voceros de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en el Palacio Municipal. Ellos nos dicen que tienen voto. Bueno, no hay manera más
profunda de elección que la elección de los constituyentes. Que vamos a poner a los constituyentes a dedo. ¿Sí? Pronto van a tener noticias. Va el pueblo de Venezuela a elegir su constituyente por la vía del voto universal, directo y secreto. Rodríguez rechazó los hechos violentos registrados en el país durante las manifestaciones convocadas por la oposición. A Julio Borges, a Freddy Guevara, a Enrique Capriles Radonsky. La próxima vez que piensen en tomar el poder por la vía de la violencia, que por sus mentes pasen los rostros de las venezolanas y venezolanos asesinados por su irresponsabilidad. Rosa Orozco, madre de la joven Geraldine Moreno, asesinada por efectivos de la Guardia Nacional en protestas del año 2014, denunció a la Fiscalía acoso por parte de los organismos de seguridad. Orozco llevó pruebas ante el Ministerio Público de cómo los organismos de seguridad continúan actuando violentamente, lanzando bombas, disparando y amedrentando a los vecinos de la urbanización Tazajal, donde hace 3 años fue ultimada de un disparo en la cara a la joven Geraldine Moreno. No es posible que entren a mi urbanización, en la urbanización de la zona de Tazajal, en Naguanagua, disparándole a personas que estábamos protestando pacíficamente, donde hirieron personas, donde echaron bombas lacrimógenas en mi casa, donde hay niños, donde hay personas de tercera edad asfixiados. La madre de Geraldine Moreno consignó la denuncia por acoso ante el Ministerio Público. Como se recordará, recientemente 2 guardias nacionales fueron culpados por la muerte de la joven estudiante en las actividades de protesta antigubernamentales en el año 2014. Bien, amigos, hacemos una nueva pausa. A regreso continuamos con más información. Ya venimos. El niño William Jesús Macero necesita con urgencia el medicamento Keppra de 100 miligramos en solución oral. Quienes puedan colaborar, favor contactar por los teléfonos 0414-202-2159 o 0424-117-0693. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. A esta hora, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Diego Padrón, insistió en que no es necesario realizar una Asamblea Nacional Constituyente. Destacó lo que el país necesita es alimentos, comida y seguridad. Escuchemos parte de sus declaraciones. En una palabra, nosotros creemos que la Constitución no es hoy por hoy el elemento fundamental necesario que pide el pueblo, que el pueblo pide otras cosas, otros aspectos con los cuales nos gustaría conversar con el gobierno. Por ejemplo, conversar sobre la necesidad de abrir una posibilidad de que Cáritas de Venezuela pueda ser un instrumento para llevar a nuestro pueblo comida y alimento. Igualmente hemos solicitado que los privados de libertad a quienes los organismos de seguridad les restringen las visitas, y eso lo conocemos todos en Venezuela, nos autoricen para poderlos visitar, porque ellos y sus familias necesitan consuelo, fortaleza y un trato muy humano. Y la Iglesia está siempre dispuesta a prestar ese servicio. De tal manera que la reunión de hoy ha sido un encuentro que creo que rompe algunas barreras que se oponen al diálogo, al encuentro, y puede permitir que en los próximos días este encuentro de hoy se prolongue en una forma mucho más concretas para servicio del pueblo. Hay materias en que el gobierno y la Iglesia pudieran trabajar de conjunto en beneficio de nuestro pueblo. Muchas gracias. Monseñor, ¿cuál fue la respuesta de este sector oficial ante estas peticiones? Ha sido una postura muy abierta. Todos han manifestado respeto
a la opinión de la conferencia episcopal. Se han manifestado cristianos, católicos, dispuestos a escuchar. Entonces tenemos una posibilidad de seguir conversando. Monseñor, ustedes han dicho el tema de las elecciones cuando se le consultaría a Hagua sobre... Bien, eran declaraciones de Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, a la salida de la reunión con la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos con más información. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, descartó que desde el gobierno exista represión y condenó la destrucción de unidades de la Misión Transporte, oficinas públicas y de comercios. No hay represión, hay contención. Para tratar de reducirlo, bueno, protesten, hagan sus actos vandálicos, destruyan tal, pero acotados. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está esperando una reacción desmedida de parte de las instituciones del gobierno revolucionario para justificar violación de derechos humanos. Es necesaria la intervención. La instrucción es contener, no reprimir. Si aquí hubiera la decisión de reprimir, no tengan duda de que hay con qué. Pero nosotros somos un gobierno humanista, somos un gobierno profundamente chavista. Molina precisó que más de 50 personas han perdido la vida por los llamados de la oposición y aseguró que las acciones violentas lo que buscan es sembrar temor en la gente. En su visita oficial a Estados Unidos, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que su homólogo estadounidense Donald Trump respalda el proceso de paz y el posconflicto en el país. Lo importante es resaltar que la alianza que tenemos tan especial con Estados Unidos, que lleva mucho tiempo, se ratifica. Que el presidente Trump apoya el proceso de paz, apoya el posconflicto, ya había firmado la ley que nos da más recursos. Como parte de su último día en el país, el mandatario mantuvo un desayuno en la residencia privada del vicepresidente Mike Pence, en la que también participaron otros miembros del gobierno estadounidense. El mandatario además hablará ante un foro de empresarios en Washington para luego dictar una conferencia en la Universidad de Virginia. Y también en Estados Unidos, la policía de Nueva York presentó cargos contra Richard Rojas, el hombre que atropelló a un grupo de personas el pasado jueves en Times Square, provocando la muerte de una joven de 18 años y 22 heridos. El sujeto, un veterano de la Marina estadounidense, se le acusa de asesinato, intento de asesinato y homicidio vehicular agravado. Tras su detención, dio positivo por consumo de drogas y relató a la policía que oía voces que le habrían llevado a cometer el accidente. Rojas, de 26 años y quien había sido detenido anteriormente por conducir ebrio, sufría de alteraciones psíquicas y estaba convencido de que la policía lo mataría luego de chocar su vehículo a toda velocidad contra los peatones. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, descartó un posible acto de terrorismo. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Perú, donde la Fiscalía detuvo al exgobernador regional de Cusco, Jorge Acurio, por presuntamente negociar el pago de un soborno de $3 millones con la constructora brasileña Odebrecht. Según la denuncia, el exfuncionario lo habría acordado en 2012 a cambio de adjudicar un proyecto de mejora de la carretera entre Cusco y la ciudad de Puno. Ante esto, fue acusado por tráfico de influencias y lavado de activos. La Fiscalía de Suecia archivó la investigación abierta desde 2010 contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, por un presunto delito de violación. Assange, quien permanece desde 2012 en la Embajada de Ecuador en Inglaterra, podría ser detenido por la policía británica si sale del recinto ante una solicitud de extradición vigente. En Colombia, las FARC aseguraron que el proceso de paz se encuentra en la situación más difícil desde su inicio. Esto ante el fallo de la Corte Constitucional que permite al Congreso modificar el acuerdo. En una misiva, el grupo subrayó que se ha declarado en asamblea permanente en las zonas veredales transitorias de normalización. En Japón fue aprobado el proyecto que permitirá al emperador Akihito ceder el cargo a su hijo, Naruhito. Esto en lo que será la primera abdicación de un monarca en ese país en 200 años. La ley fue enviada al Parlamento y se espera su aprobación para junio. La abdicación podría ser en diciembre de 2018 cuando cumpla 85 años. Es momento de hacer una nueva pausa. Y ya regresamos con más información.
César Salazar necesita con urgencia Novorapid FlexPen. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0424-859-5168. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, denuncia el recrudecimiento de la violencia en las protestas, que es consecuencia de la activación de la segunda fase del Plan Zamora. Todo esto que está pasando es la orden que se dio de arreciar con los grupos paramilitares, y los grupos paramilitares forman parte de las graves denuncias que íbamos a hacer ante las Naciones Unidas, porque esto en cualquier país que vele por los derechos humanos es algo absolutamente inaceptable. Estos son delitos internacionales, delitos que son perseguidos por la justicia internacional. Por eso el tema del pasaporte y por eso que no fuéramos personalmente a presentarle al alto comisionado de los derechos humanos todo esto. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con fútbol porque todo está listo para que en poco más de 12 horas arranque la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Corea del Sur 2017 que ustedes disfrutarán junto al equipo campeón de Venevisión. Nuestros guerreros vinotintos serán los encargados de abrir el torneo cuando se enfrenten a la siempre difícil selección alemana. Venezuela arribó el domingo a Daejeon, sede de sus dos primeros compromisos ante los teutones y ante la debutante Vanuatu, respectivamente. La Vinotinto tiene como puntos fuertes su solidez defensiva al ser la selección menos goleada del suramericano de la categoría de este año, con apenas 7 goles en contra, y el medio campo con jugadores que ya figuran en primeras ligas, como Adalberto Peñaranda del Málaga, Yangel Herrera del New York City y Jefferson Soteldo del Huachipato chileno. Alemania, con 5 jugadores de la Bundesliga, tuvo un rendimiento irregular en la fase de clasificación y debió recurrir a un partido de playoff ante Holanda e incluso la tanda de penales para ganarse el puesto en Corea. Esta noche, desde las 12:30, ustedes vivirán la pasión por la Vinotinto junto al equipo campeón de Venevisión. Béisbol de Grandes Ligas, Tigres ante Orioles, quinto inning y Víctor Martínez que conecta jonrón con un hombre en base, tercero del año para el guayanés que terminó bateando de 3-1 con una anotada, 2 empujadas y un boleto recibido en la victoria de Detroit sobre Baltimore, 6 carreras por 5. Miguel Cabrera no vio acción y sigue recuperándose de una distensión muscular de primer grado en el costado izquierdo. Por su parte, el lanzador derecho Germán Márquez sumó su segunda victoria de la temporada en el juego que su equipo, los Rockies de Colorado, ganaron ante los Mellizos de Minnesota. El nativo de San Félix vio acción por espacio de 5 innings en los que permitió 4 hits, una carrera, otorgó 2 boletos y ponchó a 3 rivales. La pizarra final fue de 5 carreras por 1. Otra vez Fernando Gaviria en el sprint final. El colombiano se quedó con la etapa 13 del Giro de Italia entre Reggio Emilia y Tortona, que tuvo una distancia de 164,1 kilómetros y sumó su cuarta victoria de etapa en esta edición de la Corsa Rosa. Tom Dumoulin sigue como líder de la clasificación general con una ventaja de 2 minutos 23 segundos sobre Nairo Quintana y 2:38 sobre Bauke Mollema. Thibaut Pinot y Vincenzo Nibali completan el top 5. La etapa 14 se disputará este sábado entre Castellania y Europa con un recorrido de 131 kilómetros y un cierre en alto. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, Gregorio. Amigos, vamos entonces a la pausa. Al regreso, nueva entrega. Johnny Depp y Javier Bardem se enfrentan. Los detalles con Karielis Cuadros. I'm not looking for trouble. What a horrible way to live. You will pay for what you did to me. María Vargas necesita con urgencia Norvasc de 5 miligramos, Coraspirina de 5 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0414-324-5710. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Juanes. Este artista ha dado mucho que hablar estos días y a propósito de su nuevo disco ahora presentó un documental sobre su vida. Poniéndole toques frescos, pero nunca perder de dónde venimos musicalmente. A ver, en 3 palabras, yo diría corazón, pasión. El colombiano, quien se encuentra en la promoción de su primer álbum visual, Mis Planes Son Amarte, presentó este jueves un documental sobre su vida personal y profesional, a través de los ojos de las personas que ha tocado con su voz, talento y amor. El efecto Juanes, de canciones y transformaciones, es el nombre de la producción y llevará a sus seguidores en un viaje desde su casa en Miami hasta su ciudad natal, Medellín, Colombia. Juanes aprovechó esta oportunidad para revelar detalles de su último disco y cómo fue que logró romper el molde. Sin duda, 2 proyectos que marcan positivamente la carrera de esta estrella. Seguimos con Chris Cornell, quien se habría suicidado según un médico forense. Tal como pidió la familia y su mujer, se realizaron las investigaciones tras la muerte del músico y un médico forense confirmó en Detroit que Chris se suicidó. Se pudo conocer que las autoridades recibieron una llamada de emergencia procedente de un amigo de Cornell, quien fue a comprobar el estado del artista en la habitación donde se hospedaba y lo encontró inconsciente en el suelo del baño con una cinta alrededor del cuello. Las autoridades no quisieron señalar las razones que podría haber tenido el ídolo para esto, mientras que su manager agradeció a sus seguidores el continuo amor y la lealtad que han mostrado. Es el turno de los aspirantes a Mr. Venezuela 2017, quienes tuvieron la oportunidad de hacer una labor social muy bonita. Por 4º año consecutivo, los candidatos del Mr. Venezuela se incorporaron al programa de voluntariado que promueve la organización Miss Venezuela. Luego de recibir una charla de sensibilización y de acercamiento a temáticas sociales, visitaron el comedor popular Padre Pío de la Fundación El Buen Samaritano, donde realizaron un importante donativo de alimentos y colaboraron preparando y sirviendo almuerzos calientes a más de 150 personas que se encuentran en situación vulnerable o de calle. Con este tipo de actividades de acercamiento, se busca dar una formación holística a los chicos con el fin de despertar su sensibilidad y conciencia social. Para cerrar, los voy a dejar con el tráiler de Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar. Esta es la 5ª entrega de la saga y muy pronto llegará a nuestro país. Soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. He's coming for you, Jack. Where's your ship? Your crew? Your pants? Amigos, hasta aquí la presente emisión y recuerden, como siempre, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Buenas tardes para todos.